Bueno, rápidamente, vamos al tema de lo que pasó ayer. Ayer, 24 de marzo, se cumplían 48 años de aquel fatídico 24 de marzo de 1976, donde una vez más se interrumpe el orden constitucional, en un hecho, uno más pensábamos nosotros, acostumbrados a los golpes de Estado, pensamos que iba a ser un golpe militar más como los que habíamos tenido desde el año 1930, pero todos los que pensamos que era un golpe más nos equivocamos, porque aquel 24 de marzo comenzó uno de los periodos más oscuros en la vida política, social y económica de la República Argentina, porque llegó esta junta militar de gobierno encabezada por Videla, Macera y Agosti, que vinieron, como decían ellos, a devolverle, ¿no?, al país, sacarlo de una situación terrible que estaba viviendo y reencauzarla por respetando lo que históricamente fueron los valores de la sociedad argentina. Apenas se instaló este golpe militar, bueno, ya nos dimos cuenta que era otra cosa, porque no fue solamente la llegada de los militares al gobierno, sino que detrás de los fusiles, detrás de las armas, llegaba también, y en realidad ese era el objetivo, un nuevo modelo económico que volvía con la idea de volver a poner al país, sacarlo de una posible senda de crecimiento económico, de industrialización, y volver a la Argentina a lo que había sido históricamente, un país donde lo que proveía eran materias primas. Llegó José Alfredo Martínez de Hoz, uno de los más conspicuos representantes de la sociedad rural, y él empezó a llevar adelante este plan económico que significó el quiebre de lo que era la incipiente o siempre ahí naciendo industria nacional, para reemplazarla con un modelo que significaba el quiebre de toda la actividad económica en el país, con el argumento de decir, bueno, ¿para qué vamos a fabricar nosotros si de afuera nos viene más barato? Y con eso se fundieron miles de empresas, grandes, chiquitas, medianas, todo. Y paralelo a eso, de la única manera que tenía que cerrar ese modelo era a través de una posición muy dura por parte del gobierno para acallar, para silenciar todo lo que podía ser algún tipo de reclamo que se pudiera llevar adelante. Como siempre, se cerraron los ámbitos de debate, se dejó de respetar la Constitución, se cerró el Congreso, las legislaturas provinciales, los consejos deliberantes, y de allí apareció este modelo que imponía su idea a la fuerza. Pero la diferencia, como digo, que hubo con otros golpes militares fue que este decididamente llegaba con la idea de extirpar de raíz cualquier atisbo de pensamiento que pretendiera cambiar el tradicional modelo que, como decía, nace a la esencia argentina. Y de allí entonces se inició esto que después se comprobó a través de la justicia, a través de la investigación de lo que fue la CONADEP, este tema del terrorismo de Estado, donde el Estado hizo caso omiso
a toda la enorme batería de leyes que tenía en la propia Constitución como para combatir esta situación irregular con el derecho, con la Constitución en la mano, y avasalló con todo por medio de la fuerza y violó sistemáticamente no solo los derechos humanos, sino todos los derechos civiles. Eso fue lo que pasó, el terrorismo de Estado, eso está comprobado, nadie puede decir que no pasó, porque ahí está, esa es la realidad. Ahora, este 24 de marzo tuvo un condimento distinto, ¿por qué? Porque por primera vez, y ese es el tema muy, pero muy discutible, que algunos lo cuestionan, otros no, desde el propio gobierno, a través de la figura de la vicepresidenta Victoria Villarruel, también del presidente Milei, decididamente se decidió salir a enfrentar todo lo que hoy conocíamos, ¿no? Hasta ahora, como era el tema de el 24 de marzo, el Día de la Memoria, la verdad y la justicia, que es el eslogan, las tres frases que definen, ¿no?, claramente lo que era este día, y desde el gobierno dijeron hay que tener memoria, hay que tener verdad y hay que tener justicia, pero tiene que ser completa. ¿Cómo? Sí, completa. Porque no puede ser que hasta ahora, eso es lo que se plantea desde este sector, no puede ser que hasta ahora solo hayamos escuchado la parte en la que se hace alusión a lo que fue, ¿no es cierto?, el accionar de los militares, de esta violación de los derechos humanos y todo lo demás, porque con este argumento, a través de un spot muy polémico, se dice que hay que repasar la historia, pero completa. ¿Por qué? Porque desde ahí lo que se apunta es a lo que pasó, inclusive antes del golpe militar, lo que se vivía en la Argentina antes del golpe militar, con el tema de la actuación de lo que eran los grupos armados de diferentes sectores políticos. El peronismo, por ejemplo, tenía, increíblemente, ¿no?, convivían lo que eran los grupos armados de izquierda, revolucionarios, decían, FARC, FAP, Montoneros, que convivían, mal por supuesto, se dirimían sus cuestiones a los tiros con la AAA del secretario privado de Perón, y desde ahí, desde ese sector era eso, pero había otro sector ya de la izquierda propiamente dicha, como el Ejército Revolucionario del Pueblo, que directamente eran organizaciones armadas que llevaron adelante, bueno, una enorme cantidad de crímenes, violaciones a los derechos humanos, y que eso, hasta este 24 de marzo, si bien formaban parte de la historia, pero nunca habían sido puestos así arriba de la mesa, como para que se lo comience a discutir. Como decían ellos, hay mucha gente que lo desconoce, lo hagamos conocer. Fue la primera vez. Y eso generó, bueno, toda una polémica, ¿no? A partir de frases, por ejemplo, como la de la propia vicepresidenta, que dijo, no fueron 30.000 los desaparecidos, fueron 7.500, 7.600, como si el número tuviera en el fondo algún tipo de importancia, ¿no? Como, no fueron 30.000, fueron 7.000, uno era suficiente. Y ahí se abrió la polémica, declaraciones muy duras de un lado y del otro, Estela de Carlotto, por ejemplo, que salió a decir que si Milei no cambia hay que volverlo loco para que se vaya lo antes posible, con todo un mensaje, ¿no?, de esa simbología. Bueno, la cuestión es que, como si no tuviéramos problemas en este país,
como si no hubiera problemas en este país, más que nada en este momento, con una situación social pero muy complicada, donde la gente le está pasando mal, el ciudadano de a pie le está pasando muy pero muy mal, donde todavía, a pesar de los discursos oficiales, no podemos vislumbrar una salida en el corto plazo. Se habla del mes de junio o julio, donde recién podríamos empezar a ver los efectos de estas medidas tan duras que se llevan adelante. Y la pregunta, ¿y cómo hacemos para llegar a esos meses, no? Bueno, con todos esos problemas que tenemos, ahora también, como si se lo trajera, como un déjà vu, como si lo trajéramos del pasado, nos volvemos a meter en este tema. Es necesario, como dicen, que la historia se la conozca de manera completa, y yo creo que no solo en este caso, siempre la verdad se debe conocer entera, si no, no es verdad. La verdad media no es verdad. Entonces, es necesario que se conozca lo que pasó antes de la llegada o antes que se produzca el golpe militar. Y sí, claro que sí, ahí están en los libros de historia. Arranquemos por algo que al menos para mí, que yo lo viví siendo adolescente en esa época, en el año 70 y pico, 74, 75, era un adolescente que estudiaba en Córdoba, y nosotros sabíamos lo que pasaba con la situación de estas organizaciones de izquierda, que después se dieron en llamar organizaciones subversivas o ahora terroristas. Y realmente era muy difícil la vida del ciudadano de a pie. Yo recuerdo que viviendo en Córdoba, estudiando ahí, una muy querida tía mía, mi querida tía Piruca, va con mi tío Roberto, iban rumbo a Mar del Plata, y pasan por Córdoba, obviamente, me van a ver, bueno, aprovecho para comer, porque como siempre, estudiante, tenía hambre, bueno, y vamos a comer. Y la anécdota es esta. Cuando se van a dormir al hotel, porque paraban en un hotel ellos, yo tenía mi departamentito, y al otro día cuando me encuentro con mi tío, no pudimos dormir, me decían, de lo que fue la cantidad de bombas, de estruendos que escucharon durante toda la noche, corridas, sirenas de la policía. Claro, para ellos venían de Salta, acá no era tan así, entonces claro, obviamente les llamó poderosamente la atención. Y era un clima social muy complicado el que se vivía, y era la propia sociedad, era la gente, como decimos habitualmente, la gente de a pie, la que ya no daba más de vivir en esta situación. Era verdad que a muchos de los policías que estaban custodiando edificios públicos era normal o que le peguen un tiro o bien no lo maten, pero sí le despojen el arma y le robaban el arma. Y la verdad que era una situación muy pero muy compleja. Y era la propia sociedad la que ya quería que este gobierno que estaba en ese momento, que era un gobierno constitucional, que era el de la señora Isabel Martínez de Perón, después de que había muerto el general, termine, se vaya. Entonces, la primera insinuación de que los militares podían tomar el gobierno, inmediatamente hubo una importante porción de la sociedad civil que se prendió y aplaudió la caída del gobierno de Isabel Perón.
no hay que ser hipócritas en esto. No estoy diciendo que era toda la sociedad, pero sí buena parte de la sociedad argentina estaba pidiendo que caiga el gobierno de Isabel Martínez de Perón, de Isabelita, porque ya no daban más. Entonces, en ese momento, por todo esto, ¿no?, el accionar de estos grupos del peronismo de izquierda, los grupos de izquierda a izquierda, y aparte una situación económica y social que era imposible de poder sostener. Por eso es que cuando se produce el golpe, el 24 de marzo, y buena parte de la sociedad argentina en ese momento salió a aplaudir el golpe. Por supuesto, como digo, no, al menos para mí, que era un adolescente que estaba estudiando, y pensamos que podía ser un golpe como habían sido los anteriores, donde sí, por supuesto, se suspendían las garantías constitucionales, pero salvo uno que otro hecho, no se sistematizó el tema de la violencia social, lo que se llama el terrorismo de Estado, donde se secuestró, donde se violó. Lo contaba Juan Gonza, que lo vivió en carne propia con ese vuelo a un campo de concentración desde Jujuy a La Plata, donde ahí sí se comenzó sistemáticamente con la violación de todos los derechos, ¿no? No solo los derechos humanos, también los derechos civiles, de todo, Y empezó la persecución, empezó el tema de que te metían en cana y te torturaban simplemente por portación de cara, como decíamos en esa época. Para aquellos que éramos jóvenes en ese entonces, estaba de moda en los comienzos de la década del 70, 72, 73, y bueno, y todo el mundo andaba con el pelo largo. Bueno, veían con pelo largo adentro, te veían con cara de sospechoso adentro. Y comenzó todo lo que después fue este horror que fue el gobierno de la dictadura. La vicepresidenta Victoria Villarroel dice: lo metieron preso a los militares que combatieron el terrorismo de aquellos años, de la década del 70. Habría que aclararle a la señora Villarroel que en realidad a los militares que se condenó fue por crímenes de lesa humanidad, que significó el secuestro, la tortura, la violación, el robo de bebés. ¿Qué tiene que ver eso con lo que dice la presidenta, que la vicepresidenta, que tienen que salir a combatir a los grupos de izquierda? El terrorismo de Estado en su máxima expresión, a través del enorme trabajo que hizo la CONADEP, de la cual participaron ciudadanos de todos los sectores políticos, ciudadanos intachables, como el propio Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, bueno, tantas figuras que participaron para recoger los testimonios. Entonces ahí quedó establecido que hubo, ¿no es cierto?, crímenes de lesa humanidad. Pero también es verdad que antes de eso, estos grupos armados del peronismo de izquierda, de la izquierda propiamente dicho, como el ERP, también llevaron adelante, cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos, como fue haber asesinado a policías, como digo, que hacían guardia, o el testimonio de la hija del capitán Viola, que le pusieron, lo mataron cuando salían o llegaban a un almuerzo familiar, o lo que pasó en la escuela
Falcón, de oficiales de la policía, donde una amiga, alguien se hizo amiga de alguien de ahí, de un militar, y fue y puso una bomba y volaron todos. No, también acá, porque acá hay personajes de eso, sector político o de ideología política, que después huyeron cobardemente, como fue la cúpula de Montonero. Firmenich, Vaca Narvaja, Perdía, que murió la semana pasada, porque ellos huyeron, quedaron a salvo, y los mandaron al frente a todo lo que ellos llamaban sus soldados, ¿no? Los soldados, los montoneros, o los herpianos. Eso está en la historia. No se puede decir que no forma parte de la historia. Termino con esto. Con tantos problemas, ¿es necesario que ahora lo hagamos? Yo creo que eso es un capítulo pendiente en la historia argentina que en algún momento habrá que abordarlo para, como dicen, tener la historia completa, entera, para las nuevas generaciones. La pregunta es si este es el momento para traer un problema más a los muchos que tenemos. 40 años pasaron de la democracia. Sin embargo, creo que para poder abordar un tema como ese, todavía es como que la sociedad argentina, es mi idea, no tiene todavía la capacidad para poder analizar sin pasiones el tema, a través de la verdad desnuda. Por más dolorosa que sea, la verdad desnuda. Esto pasó, esto sucedió, esto fue así, esto pasó. Hay un montón que dice que no tiene sentido volver atrás, porque eso ya está. Y si seguimos mirando el pasado, nos vamos a convertir en estatua de sal, como dice la leyenda, la fábula. Pero es necesario que conozcamos la historia. Lo que yo digo es, este es el momento, con una situación tan compleja como la que tenemos hoy. No es sumar un poco más, tirarle un poco más de leña al fuego para que esto definitivamente pueda terminar, vaya a saber cómo. Ya demasiada preocupación tiene el ciudadano de a pie, como para que encima lo atosiguemos también con este tema. Pero el tema está. Lo peor que se puede hacer es esconderlo bajo la alfombra. Planteo esto, no digo que hay que olvidarlo, no olvidar jamás, pero sí buscar el momento para que se haga un debate a fondo de esta situación y al fin podamos, con la verdad arriba de la mesa, con los hechos que sucedieron en verdad, como dice la historia completa, ver si alguna vez en este país podemos avanzar en serio.